estamos en un espacio de Ecuador Libre, la Cátedra Hayek, un espacio de reflexión sobre ideas liberales. Tenemos hoy día un invitado muy especial, Roberto Ampuero. Roberto Ampuero es un chileno escritor, famoso escritor en Chile y internacionalmente también. Él ha sido un intelectual de mucho peso entre los liberales latinoamericanos en los últimos años y además es un diplomático chileno que ha ocupado altísimos cargos como la Cancillería de su país y hoy ha sido elegido para representar a su país ante España como embajador. Bienvenido, Roberto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aparicio. Es un placer estar en Ecuador, es un placer estar en Guayaquil, es un placer estar además invitado por la Fundación Ecuador Libre. Han sido días muy especiales, muy gratos, al mismo tiempo intensos en el sentido de que intercambiamos con muchos amigos acá, especialmente también con Guillermo Lasso, ideas, conceptos, reflexiones sobre la situación política internacional y también sobre los caminos que se abren en América Latina bajo las circunstancias tan especiales que estamos enfrentando hoy en el mundo, donde lo que está predominando, y esperamos que esto se supere pronto, son las tensiones comerciales entre entre Estados Unidos y China. Roberto, yo quiero aprovechar este espacio para hablar sobre tu evolución intelectual. Cuando uno lee quizás tu libro más aclamado, tu libro más famoso, que es Mis años verde olivo, es impresionante. Yo digo, ¿cuántas vidas ha vivido este ser humano en tan poco tiempo? Porque de verdad que has pasado por cosas impresionantes. Desde una adolescencia, adultez en Chile, donde militaste en las juventudes comunistas. Luego de eso tuviste que huir por el miedo a la represión durante el pinochetismo. Te fuiste con ayuda de esa ayuda internacional del comunismo a sus juventudes, llegaste hasta Alemania, luego a Cuba. Cuéntame un poco de ese periodo, de esos primeros años, de ese Roberto idealista que se vio convencido por unos años en la Guerra Fría de que la vía armada, la vía del comunismo era la vía a un mundo mejor y a ser hombres nuevos mejores. ¿Podemos conversar? Sí, claro que sí. Y tú has dicho un concepto aquí clave, era la época de la Guerra Fría. Era el momento en que se enfrentaban, por un lado, el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, con sus democracias representativas, con sus conceptos de libertad, y por otro lado, el mundo totalitario, comunista, encabezado por la Unión Soviética. Y el mundo se tendía a ver fundamentalmente en forma binaria, o por lo menos así lo quería ver mucha gente. Y así también lo veía el Partido Comunista. Yo fui joven comunista, la famosa Jota chilena, y creí en que aquello realmente, un orden comunista, como el que yo no conocía, pero del cual había escuchado, y según las fuentes que yo recibía del partido era muy exitoso en Alemania Oriental, en Europa del Este. Yo quería entonces un modelo parecido al de Chile. Se produce... Perdón, ¿podrías...? Al del este de Europa. Del este de Europa. Para Chile. Ok, para Chile. Para Chile. Entonces, se produce el golpe de Estado y aquí en un momento, lo acabas de decir, yo salgo de mi país, logro salir de mi país y voy ¿a dónde? A vivir a Europa del Este. Yo les digo a la juventud comunista, cuando me dicen tienes que salir, pero tienes que escoger, digo Alemania del Este. ¿Por qué? Porque era joven comunista. Y porque coincidía con lo que yo soñaba para Chile. Esa experiencia de haber cruzado el muro, yo tengo un libro que se llama Detrás del muro, ¿no? Memorias también. Es la secuela de Mis años verde olivo. La secuela de nuestros años verde olivo. Y entonces haber vivido detrás del muro y también haber pasado poco tiempo después hacia La Habana y conocer el socialismo latinoamericano cubano en aquel momento y haber conocido el socialismo de Alemania Oriental, de Europa Oriental, detrás del muro, me llevó a una conclusión muy sencilla. Dije, esto no lo quiero para Chile. No quiero ni pinochetismo, ni tampoco comunismo, ni socialismo. Esto no funciona. Ahora, es interesante porque la reflexión de muchas personas sobre el fracaso del socialismo real se hizo, yo diría muchos de ellos sabiamente, a través de la lectura de lo que es el ensayo, de conocer y escuchar experiencias ajenas. Lo mío fue una experiencia vital, de vida. Yo mismo allí lo comprobé y me di cuenta, de forma
casi instintiva, pero por lo que decía la gente, que eran de una u otra forma conciudadanos, que aquello no funcionaba, ni en lo económico, y ahí nos tocamos con Hayek, ni en lo político, ni en lo social. No funcionaba de ninguna forma. Por eso es el muro. Hay una parte en ese libro, que lo dije mal, son nuestros años Verde Olivo, no mis años Verde Olivo, corrijo eso. Dice, solo quienes han vivido en él y han experimentado en carne propia las penurias suscitadas por la escasez cotidiana, la reglamentación extrema en todos los órdenes de la vida y el mensaje mesiánico de un gobierno sin oposición, entienden qué es el socialismo y la dolorosa huella que imprime en uno para siempre. ¿Tú crees que eso es lo que diferencia a jóvenes como tú, que lo sintieron, a otros jóvenes de Occidente o de Latinoamérica, o países como Chile, que ya tienen un nivel de vida occidental? ¿Es lo que a ellos no los deja ver y los lleva a sostener muchas veces una posición favorable al socialismo? Lo interesante acá es que la experiencia personal, individual, de haber sufrido aquellas restricciones en lo político, en lo cultural, en lo económico, en las libertades básicas, es una experiencia indeleble, o sea, una experiencia además que queda permanentemente en uno, en la piel de uno, marcado, de lo cual nunca más se puede recuperar ni olvidar por completo. Eso es interesante, ¿en qué sentido? Este año, en noviembre, el 9, debemos conmemorar los 30 años de la caída del muro. Para muchas personas, y sobre todo para la gente joven, eso es historia. Sin embargo, esa historia está muy presente todavía hoy. No es que eso pertenezca al pasado. El socialismo real y el socialismo, las experiencias que hemos vivido en el mundo, tienen que ver obviamente con Carlos Marx, si llegamos a 1844, si queremos, o 1871, puede ser, en la época de Marx. Pero no solamente con esa época. Por algo existe después, ya en el siglo XX, 1917, la Revolución Rusa. Y por algo, después del término de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética entonces impone todos estos socialismos reales en Europa del Este. Por algo tenemos también en el año 59 Cuba, que se declara socialista, el 61. Que es importantísimo en Está tu vida, presente, exactamente. Barbudos, guapos, carismáticos. Así es. Para los jóvenes eran como, oye, yo quiero ser así, porque eran gente imponente, era gente que, digamos, cool. Era gente cool, y creo que eso fue muy importante, ¿no? Sí, pero para terminar la idea, y hoy tenemos el socialismo siglo XXI, autodefinido por el mismo chavismo-madurismo, es la experiencia de Venezuela, y ahí están los resultados. Es decir, cuando hablamos de esto del socialismo, que comenzó, vamos a decirlo así, con Carlos Marx en el siglo XIX, eso no se agotó allí, no quedó en la historia, no quedó en el pasado, sigue hoy vivo. ¿Tú crees que sigue pendiente la amenaza? A ver, se va modificando con el tiempo, porque las circunstancias van cambiando y porque los fracasos han sido muy Eso es interesante. ¿Cómo va cambiando eso? ¿Cómo lo identificas ahora? Primero, ya como desaparece lo que era el denominado campo socialista. El campo socialista era, en términos económicos, una realidad, en términos militares, una realidad, en términos ideológicos, una realidad. Y obviamente tenía un muro que impedía que la gente saliera, pero a quienes eran comunistas les permitía entonces, a mí también me permitía, defenderlo y decir, ven, esto es posible de construir, es una sociedad posible. Como todo eso se desplomó y fracasó, desaparece el objeto de la justificación como tal. Y aquí hay dos momentos interesantes. Cuando desaparece ese objeto, que es real, hay una primera instancia de debilitamiento de quienes están identificados con aquello, porque lo sienten como una derrota, que fue una derrota popular y pacífica. Pero hay un segundo momento, y que tiene que ver nuevamente con la utopía. La izquierda sabe trabajar muy bien con la utopía. Entonces, como ya no existe un modelo real, como tal, como campo, tú generas y proyectas nuevamente el socialismo ya lavado y limpio de todos sus males reales que lo hacían necesitar de un muro, lo proyectas teóricamente como la solidaridad, la comunidad humana, el fin de todas las contradicciones, y lo puedes justificar así. Entonces, por un lado, se dificulta la labor en términos prácticos, pero se facilita en términos teóricos, porque redefines el objetivo socialista. Pero Hayek es clave en esto, y dice, y ahí está lo clave, cuando él dice, mire, si que usted tiene un control sobre la economía a través del Estado, si usted es estatista y restringe la acción de las personas, los individuos, también en el ámbito económico y su capacidad para desarrollar proyectos, usted termina necesariamente controlando a esa población
no solamente en términos de su emprendimiento económico, que no lo va a poder hacer, sino que en sus aspiraciones sociales, en sus objetivos políticos, en su capacidad de organizarse e influir sobre la sociedad. Eso es lo clave. Entonces esto va cambiando con el tiempo, el objetivo se va modificando con el tiempo porque los fracasos hacen necesario eso para la izquierda. Vemos que hay una izquierda siglo XXI, la izquierda siglo XX, la izquierda renovada, pero en el fondo lo que está allí presente, fundamentalmente en muchos de estos sectores, es una visión que es muy estatista. Ahora hay que saludar también, desde luego, una izquierda en América Latina, que existe también, en Chile, en muchos países, ¿verdad? Que es moderna, que se ha dado cuenta que la libertad es importantísima, que la iniciativa privada es insustituible y que hay que dejar esos espacios porque así se puede garantizar también la libertad política. Mencionas Hayek, Roberto, y eso para mí es muy importante. Hayek hizo mucho hincapié en el tema de la justicia social, que era una deformación de la justicia, de ese concepto no tradicional de justicia, donde dice, hay una fatal arrogancia de un ser humano al pensar que uno puede distribuir la riqueza de acuerdo a los méritos con un régimen centralizado, ¿no? Y hoy día vemos que la nueva izquierda está muy enfocada en el tema de la desigualdad social. Nos dice, somos más ricos, el capitalismo nos ha hecho más ricos, pero nos ha hecho profundamente desiguales. ¿Qué opinas sobre ese discurso? Yo creo que esto hay que verlo en relación con el planteamiento de Hayek, referido a lo que es el orden espontáneo de la sociedad. Existen siempre estos, vamos a decir, ingenieros sociales que creen que el ser humano y los grupos sociales son sujetos, más que sujetos, objetos disponibles para ser organizados, estructurados, orientados, educados, formados, inspirados en una dirección u otra. La fuerza de lo que tiene que ver con el liberalismo y la gran responsabilidad y la gran tarea es que nosotros, como liberales, pensamos que el individuo, el sujeto, la persona, cada uno de nosotros, tiene no solamente el derecho, sino que también tiene la capacidad, tiene la posibilidad de dirigir y establecer y trazar sus propios caminos, sus propios sueños, sus propios objetivos. Y esto, ¿sabes por qué es interesante? Porque se te vuelve, al reconocer aquello, tienes que aceptar que dentro de la sociedad hay libertad, no es manejable, no hay un Estado que está por encima de todo, que es capaz de manejar a los individuos, pero hay otra cosa interesante también, que se deduce todo esto, y que es absolutamente cierto. No existe una historia que está escrita en la humanidad, no existe un desarrollo que está con leyes históricas, sociales, que va en una dirección la sociedad, porque cada sociedad se va haciendo día a día, y según lo que decida esa misma sociedad y la capacidad que tenga para llegar y buscar objetivos, trazarse objetivos, acuerdos, todo esto. Esto es al mismo tiempo un llamado a reflexionar. ¿En qué sentido? En que ni el destino de nosotros, ni el destino de la sociedad está garantizado para siempre. Nada, todo es posible que cambie. Y las cosas que nosotros consideramos de pronto como que son obvias y que deben estar siempre allí, como o vivir en libertad o vivir en democracia, no está eso garantizado para siempre. Y ahí está la responsabilidad individual y de las personas. Eso es interesante porque muchas veces el capitalismo ha logrado que durante el último siglo y medio avancemos a una velocidad vertiginosa en comparación histórica, ¿no? Lo que tenemos ahora, el confort en el que vivimos es increíble, pero al mismo tiempo hace que todo cambie de un día para otro, la destrucción creativa que decía Schumpeter. Y eso crea un sentimiento de desarraigo que incentiva el populismo, ¿no? Mucha gente que con mucha razón en Estados Unidos, por ejemplo, en el medio de Estados Unidos estaba acostumbrado a una vida de clase media con una empresa que producía y exportaba quién sabe qué, partes de autos para todo el mundo, y súbitamente eso se le va a China, se le va a Vietnam. Sí existe en realidad gente que sale afectada por este cambio. ¿Cuál es la respuesta que le da el liberalismo? Porque el populismo, el socialismo le dice, no, yo voy a intervenir, el Estado te va a asegurar que nada va a pasar, que todo va a estar bien y que yo te voy a dar dinero y que te voy a subsidiar, voy a proteger tu industria. ¿Cuál debe ser nuestra visión frente a ese drama que es real? Sí. A ver, yo acá tengo mi celular y cuando tú sacas el celular y lo miras, y todos lo tenemos, ¿verdad? Prácticamente, nosotros miramos y decimos, ¿qué rey o qué emperador o qué gran político 100 o 50 años atrás, 40 años atrás, tenía
esta capacidad de acumular información o de formación acumulada o acceso a la información como la que yo tengo, como cualquier persona hoy. Somos más ricos que Rockefeller. Somos más ricos que Rockefeller y manejamos más información que nunca antes un político de imperio que fuese. Aquí hay un elemento que lo ha generado precisamente la iniciativa individual, las personas, que tiene que ver con lo disruptivo. Y esto es lo interesante. Todas estas nuevas tecnologías son creación del ser humano, efectos sobre el ser humano, y son por primera vez tan disruptivas. En realidad, por ejemplo, la creación de la imprenta misma, Gutenberg, ¿verdad? En el siglo XVI, en el fondo, lo que hace, comienzo del XVI, lo que hace es también establece un proceso disruptivo, porque cambia radicalmente algo. Pero pasaba mucho tiempo hasta que hubiese otro proceso disruptivo, qué sé yo, el telégrafo de pronto. Hoy el gran cambio es que lo disruptivo es permanente. Nada dura mucho, todo se va modificando, cada vez adquiere mayor velocidad, un vértigo tremendo. Y lo otro elemento importante, o sea, es difícil anticipar el futuro, lo que viene. El futuro ya está hoy en el presente, golpeando las puertas, no, ya llegó. El futuro está ya dentro de con nosotros. Está por un lado eso, y está por otro lado la preocupación de, por ejemplo, históricamente, en las democracias han sido los partidos los que son los articuladores de la sociedad o de la relación, intermediación entre sociedad o Estado y los particulares. Ahora cualquiera de nosotros, a través de su celular, puede articular, coordinar, tener más capacidad de convocatoria que cualquier partido político. Y ¿eso depende, es bueno o malo para usted? ¿Eso nos va a llevar a una buena deriva? Yo creo que yo no lo vería si son buenos o malos. Yo lo vería, estos son desafíos. Y dentro de esto, el planteamiento es en qué medida podemos preservar lo que es la base de la libertad, y es este individuo que tiene sus derechos, ¿verdad? Dentro de siempre de un marco, desde luego, que lo define la misma sociedad, pero que tiene sus derechos, y una de las características que tiene es de desarrollar hasta lo inimaginable. Y ese es el mundo que viene, ese que es el que estamos ya. Entonces, ¿hay una solución? ¿Cuál sería? Restringir, controlar el desarrollo, ponerle fin, ponerle coto, pero eso pasaría necesariamente por cerrar tu país, una muralla un muro en torno a tu país para parar en los efectos, ¿verdad?, de todo lo que fuera la información. ¿Qué es el debate en Estados Unidos ahora con la proteccionista y todo eso? Claro, ahora el tema que está entre Estados Unidos y China, yo creo que estamos muy encima todavía para diferenciar lo que son medidas tácticas de lo que son medidas estratégicas. Hábleme más sobre eso, que suena muy interesante. Es interesante observar, y yo aquí voy a mencionar fundamentalmente ideas que están desarrolladas por otros expertos, es lo que estamos viendo hoy, plantean, ¿verdad?, algunos expertos, es con respecto a digamos, referente a la política de Estados Unidos, son medidas tácticas en el sentido de que son puntuales para corregir ciertos desequilibrios en el balance comercial mundial, sin renunciar en términos estratégicos a lo que es libertad de comercio, el libre emprendimiento, las libertades individuales. Ese es un tema. Y la reacción de China es también táctica frente a este planteamiento de Estados Unidos, o también hay algo estratégico que... Es un político jugando un juego de dos niveles, ¿no? Ahí con su electorado y tratando un poco de... Que vienen las elecciones. Entonces, ¿hasta dónde esto hay que mirarlo? Yo creo que estamos muy encima de los acontecimientos como para sacar una conclusión. Pero lo que sí es importante es que países como los nuestros tienen que tomar decisiones que son centrales. ¿Cómo se navegan estas aguas que son tan...? Me preocupa porque aquí hay mucha gente usted sabe que Ecuador está ahora negociando su entrada a la Alianza del Pacífico. Entonces, cuando muchas veces en el discurso dice, mira, en el norte, en Estados Unidos, en Europa hacen esto, por lo tanto está bien. Entonces te dicen, no, ahorita Estados Unidos está proteccionista, ¿por qué nosotros nos vamos a abrir?
Y muchas veces se utiliza eso como coartada retórica para justificar. Pasa también, por ejemplo, con el proteccionismo agrícola, que es muy fuerte en Estados Unidos y Europa. Y dicen, no, bueno, si ellos no se abren, ¿por qué nosotros no? Entonces, eso a veces dificulta un poco las cosas. Yo creo que cada país tiene que tomar las opciones que considere que son las convenientes para el mismo país. En el caso de Chile, yo puedo hablar de la experiencia de Chile, para nosotros es muy importante, por un lado, el multilateralismo, y por otro lado, esta integración plena a la economía mundial. ¿Y qué significa esto? Significa que tener conciencia del tamaño y el peso específico que tiene tu país y darse cuenta que con el mercado, nosotros tenemos un mercado que es 17, 18 millones de habitantes, 17 millones y medio, y con ese mercado es muy difícil, restringido, generar una riqueza como la que Chile ha generado en los últimos decenios. Gran parte de los éxitos que Chile ha tenido, hay razones también de políticas públicas muy exitosas que se han adoptado, pero gran parte del éxito de Chile y su incremento en lo que es el PIB per cápita, su integración al mundo, modernización, todo eso, se debe a que se abrió al mundo, ofreció un mercado, abrió su mercado y también busca alianzas con otras sociedades, otras alianzas, otros grupos de países que ofrecen también esas mismas condiciones. Creemos nosotros que para un país como Chile no existe más que esta alternativa de abrirse, integrarse al mundo, integrarse a otras alianzas. Y por ejemplo, se está discutiendo y va avanzando positivamente lo que es la incorporación de Chile al TPP-11. Ahí estamos hablando, no sé, de 500 millones de consumidores, entonces, que están allí. Entonces la pregunta es, si son 500, son 400, 300, pues, podemos hablar de otras alianzas, donde hay tratados convenientes de comercio. La pregunta es, ¿me conviene más tener acceso a esto, a este tipo de mercados y a este tipo de alianzas en momentos que las aguas están tan turbulentas, o me conviene recluirme y quedarme con mi pequeño mercado? La experiencia práctica de Chile ha sido que el éxito se ha tenido, y también en lo que es la reducción de la pobreza, se ha debido a esta integración al mundo. Hay que anotar eso porque es muy importante en estos momentos. Mucha gente está con miedo, diciendo vamos a tener industria local. Un amigo me decía el otro día, ¿y Chile tiene ensambladoras de autos? Creo que ninguna, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Hay que especializarse en lo que uno mejor hace. Si uno observa bien, se da cuenta que los países se van especializando en distintos rubros. Y si intentan hacerlo en uno para el cual no están dadas las condiciones, por mucho intento que le ponga y por muchos recursos que ponga, las cosas son difíciles, porque se trata por lo general de áreas económicas altamente eficientes, altamente vinculadas en términos de distribución y representación en el mundo. Entonces, no es, y con eso hay que tener cuidado, tampoco una decisión de pronto de un país, por ejemplo, del tamaño de Chile, que sea tan fácil que diga yo a partir de mañana voy a hacer aviones, y voy a hacer también tractores, y voy a construir también automóviles y camiones. Y de paso... Claro, el fetiche desarrollista, digamos. Y volvemos a lo que estábamos hablando al comienzo de Hayek, que pareciera que un superestado o alguien al mando de ese estado dice, no, lo que hay que hacer es esto, y el camino va por ahí. Y es gracioso porque ahora que está Silicon Valley de moda, todos los países quieren crear por decreto su Silicon Valley y eso, Silicon Valley se dio en Silicon Valley y quizás en ningún otro lugar. Es interesante, porque cuando uno lee, voy a volver a hablar de, digamos, lo que uno se encuentra, uno de los temas, fuera de la educación, de la especialización, uno de los temas en que ponen el acento quienes hablan hacia quienes quieren crear lugares de atracción, es justamente eso. ¿Cómo se crea un lugar atractivo son fundamentalmente millennials, para que ellos quieran ir a crear y vivir en ese lugar que yo voy a tratar de generar como un imán? Y entonces eso pasa por la imagen de la ciudad que se tiene, la imagen de lo ecológico, la imagen de la vida, a la vida natural, al aire libre, las posibilidades de esparcimiento, desde luego la comunicación, las telecomunicaciones y también cómo se llega ahí en aviones, la calidad de vida. O sea, pasa
el diálogo que se establece, las conexiones que se establecen con la academia, que se establece también con sectores privados, con los inversionistas, con los quienes arriesgan capital. Es muy tremendo. O cosas insospechadas. Por ejemplo, Berlín se está convirtiendo en un centro tecnológico por algo muy curioso, entre otras cosas, que como le fue mal económicamente durante los 90, era un lugar muy barato, donde los jóvenes podían irse y vivir bien. Así es. Entonces se dio la casualidad de que muchos emprendedores sin dinero podían irse ahí a emprender. Se ha convertido en una ciudad fascinante, realmente. Muy vital, muy cosmopolita. Y se nota mucho la diferencia cultural de un lado para otro, ¿no? Está la huella del muro sigue ahí habiendo sido borrada, sigue ahí culturalmente, ¿no? Todavía, sí, si uno lee la prensa alemana, ¿verdad? Y ve los medios, se ve que regularmente se vuelve al tema. A mi juicio, esto es un juicio muy personal, lo he dicho varias veces, uno cuando vive en el socialismo pierde dos veces. La primera porque le tocó vivir en el socialismo. Y la segunda es porque le va a tocar vivir la transición del socialismo al capitalismo. Y entonces eso... y uno va en desventaja ese juego. Uno va en desventaja. Porque es otra forma de organizarse, el Estado, ¿verdad?, juega un rol importantísimo, no se tienen los recursos personales para poder reaccionar frente a situaciones nuevas, no se tiene tampoco la cultura de trabajo y de competencia propia de la sociedad. En el socialismo se pierde esos elementos culturales burgueses, digamos, del ahorro, de la cultura de la inversión, del hecho de que el burgués vive de su reputación y tiene que ser siempre honesto con los demás, no engañar. ¿Se pierde eso en socialismo? Lo central es el efecto que causa cuando hay un Estado todopoderoso que controla la sociedad, desde la educación hasta la seguridad, desde luego las Fuerzas Armadas, hasta lo que son los medios, los partidos políticos, y le quita la posibilidad a las personas de tomar decisiones porque es el Estado quien toma las decisiones por las personas. Y cuando hablamos del Estado, es curioso, porque hay que preguntarse, bueno, ¿qué es el Estado? ¿De dónde sale esa capacidad superior para poder decidir y orientar, más que ninguna otra institución dentro de una sociedad, la que sea? ¿De dónde apareció esta legitimidad en el sentido de que va a encontrar siempre el camino correcto? Esa es una discusión también muy interesante. Pero yo creo que lo importante es que las personas que viven en una sociedad abierta están sometidas a diario a algo que tiene que ver con la libertad, que es responsabilidad, y también estar muy atento a que tiene que tomar decisiones uno. Y si uno crece sin tomar decisiones, no tiene que decir a qué escuela, dónde va a vivir, a qué escuela van a ir los hijos, qué es lo que piensa desarrollar, qué oportunidades tiene, qué seguro tomar. Todas estas decisiones básicas en la vida, cuánto va a ahorrar, me conviene irme a otra ciudad a trabajar porque están mejor ahí las condiciones, o me conviene irme quizás del país o quedarme. Si usted no está nunca enfrentado a tomar ese tipo de decisiones, hablando del socialismo, y de pronto tiene 40 años, se cae el muro, o tiene 50 años, cae el muro y usted queda expuesto, en el mejor sentido de la palabra, a una sociedad abierta, donde le dicen, no, pero si usted como individuo tiene que tomar decisiones. Y eso decía usted ayer, hablando que se puede tener miedo a la libertad, pues, ¿no? Sí, es que la libertad... Como el preso que sale después de 30 años y está en una sociedad que no sabe nada. Esa es una imagen muy... De esa película americana de American Gangster. Así es. Cuando sale y no sabe qué está pasando. Así es. Y porque uno no se da cuenta porque se acostumbra, pero la sociedad abierta, y mientras más abierta es, más decisiones le va diciendo usted que usted las debe tomar. ¿No le pasó a usted cuando regresa y se quiere ubicar en este mundo no opresivo donde podía hacer lo que le daba la gana, básicamente? Sí. Yo recuerdo haber cruzado de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental, llegar de Berlín Este a Bonn, que era entonces la capital de Alemania Occidental, y me vi de pronto sometido a tantas preguntas que venían desde dónde, qué barrio iba yo, quería vivir, dónde podría vivir, qué tipo de departamento, si 1, 2, 3 habitaciones, todas estas preguntas. Responsabilidad que en el pasado el Estado lo decía, mira, a usted, Aparicio, le corresponde este departamento, esperó 20 años, no sé, aquí está, es estatal, pero usted lo tiene ahora, ¿verdad? Está bajo su responsabilidad.
su trabajo, usted terminó de estudiar, se va allá, a esta ciudad, a trabajar, y así sus hijos van a ir a tal escuela que está en tal lugar, y el kindergarten va aquí, y va tomando decisiones por usted. Y hay 2 tipos de televisor o 3 tipos de televisor, 2 canales de televisión. Entonces, se imagina la diversidad de opciones que uno tiene que tomar. Y a veces agobia y asumir la responsabilidad. Porque no es solamente que tomo decisiones, también tengo que asumir la responsabilidad por los resultados. De que te fuiste a un mal barrio, de que elegiste una carrera que no era y se me dio otra cosa más. Así es. Pero eso es parte de la libertad. Si no, lo opuesto es tremendo. No quería dejar Creo que Mauricio Rojas tiene unos estudios muy interesantes, de hecho es así, sobre la reflexión que existe en el mundo escandinavo sobre todo esto. Acaba de mencionar a Mauricio Rojas. Roberto tiene un libro de una conversación con él que se llama Diálogo de Conversos. Por favor, no se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Y habla sobre estos temas. Es muy bueno. Lo están vendiendo precisamente en las librerías. Acá estuvo ayer en su conferencia. Muy bueno. Quiero referirme también a su obra. Quiero referirme a una parte que me gustó mucho. Usted recuerda a su abuelo como una persona sabia. Lector de Thomas Mann. Alguien que tenía muy clara cosas que usted no tenía clara en esa época. Y creo que quizás lo piensa como arrepintiéndose de no haberle hecho caso, ¿no? Cuando él le dice, los filósofos son muy importantes, pero son muy peligrosos. ¿Cómo reflexiona esa visión tan diáfana de su abuelo tanto tiempo después, que creo que la ha hecho propia, ¿no? Sí, en realidad mi abuelo le estaba hablando a alguien, yo era muy, muy joven, un adolescente entonces, o cruzándose la adolescencia, y vio que yo tenía un interés y una curiosidad por lo que decían ciertos filósofos. Y entonces la advertencia de él era como decir, cuidado que la retórica es convincente y algo que te parece o te aparece como en términos utópicos muy atractivo, puede ser realmente, ese era el mensaje, un infierno. Recordemos que buscando la perfección de la utopía, buscando hacer la utopía en la Tierra, es que se construyen y se han construido todo tipo de infiernos en la Tierra. Porque la gente que lo hace no es gente malintencionada, ¿no? Ahí hay momentos y momentos, gente y gente. Pero lo cierto sí es que hay muchas personas, y yo diría la mayoría, que cuando se sienten atraídos por un ideal que se pinta en el futuro, donde todo está perfecto, donde no hay contradicciones, están todos los asuntos resueltos, no hay pobreza, no hay diferencia, la gente es feliz, usted está ofreciendo un menú completo. Entonces, quienes son muy jóvenes, se sienten atraídos por ello, desde luego que se sienten atraídos. ¿Quién se puede oponer a eso? Si lo que pasa es que, y eso el liberalismo lo dice con mucha claridad, el ser humano es un ser humano que viene con todos sus derechos, con todas sus características, sueños y deseos. No es un lienzo en blanco que un Estado va a ver, el artista, ¿no? El político artista que tiene que pintar. De eso habla mucho Steven Pinker, que le iba a preguntar sobre él precisamente, ¿no? Así es. Y entonces eso es clave. No, somos nosotros. Tú no eres, yo tampoco, nadie de los que están mirando lienzos blancos que estamos listos para que alguien que no sabemos quién es, pero tiene de pronto poder, diga, yo quiero que esto sea de tal forma y voy a pintar a Aparicio, a Roberto, de tal forma y así debe ser en su vida. Que eso es una visión antropológica esencial, que diferencia, creo, el liberalismo de todas las otras corrientes. Y de la ingeniería social, que es tan nociva. Porque es pasar a llevar lo que es la esencia del ser humano. O sea, al final, yo creo que en el fondo todos, casi instintivamente, somos liberales. ¿Ah? Y lo conversábamos con Guillermo, está muy convencido. Él siempre lo dice. Porque la gente, a ver, esto es el primer sueño que uno tiene, lo que quiere hacer, las cosas que lo orientan en la vida, cómo persigue cierta gente su objetivo, ¿verdad? Eso es legítimo. Y eso marca la vida de todos en algún momento de la vida, o en muchos momentos de la vida, o permanentemente estamos diciendo, yo tengo mi sueño, mi objetivo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que... Puede ser desde quien quiere tener, vamos a decir, un puesto en un mercado, hasta quien quiere tener una cafetería donde haya libros y buen café, y quiera vivir de eso, y hacer, hasta que va y es un gran financista o constructor de edificios. Pero es muy difícil ahí comprender, y ahí es donde Hayek cumple una función fundamental, cuáles son las instituciones que permiten esa coordinación libre, y uno tiende a pensar por instinto que sigue viviendo en una tribu que uno puede mandar y decir, bueno, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, y eso es imposible. Necesitamos la propiedad privada, necesitamos cosas
que de repente se consideran pasadas de moda, pero son esenciales para esa coordinación de la que usted habla. Sí, es que si uno observa bien a lo largo de la historia, la decisión al final se puede simplificar, digamos, sin caer en la caricatura. Pero usted está porque las decisiones las toman las personas y esté fundamentalmente a ese nivel situado esto. Obviamente hay cosas que necesitan un consenso social, ¿verdad? O usted piensa que un Estado, una agrupación de tipo de partido político, o simplemente un grupo que tiene el poder, es el que va a definir su destino. Y lo que pasa es que para muchos, y sobre todo hay una convicción profunda también de que se vive una vez, en la Tierra una vez. Entonces esa segunda oportunidad, aquel burócrata o dictador que te toma tu vida y decide por ti, no te puede dar tampoco una segunda oportunidad después. Y eso es un tema que lo lleva a uno a decir, pero si mi vida yo quiero ser arquitecto de mi vida. Yo citaba ayer a algunos intelectuales norteamericanos que hablaban, ¿no? Sobre esto y le decían a los más jóvenes, y yo repetí ayer, hablando en la Universidad de Espíritu Santo, decía, sé tú heroína o héroe de tu propia vida, no una víctima. O si no, ¿quién es uno? Uno es la historia que uno escribe de su propia vida. Roberto, y para terminar, ha pasado muy rápido esta buena conversación. Imagínese ahora un Roberto Ampuero, ahora mismo, en la confusión intelectual que usted tenía y todo el lío conceptual que tenía dentro de su cabeza, joven, que no se define, que le atrae instintivamente la izquierda, que no se siente cómodo con una derecha conservadora, digamos, de antaño, y ve en el liberalismo una posibilidad, pero está lleno de esas leyendas negras sobre el liberalismo. ¿Qué le recomendaría, qué mensaje le daría uno, qué lectura le recomendaría y por qué? Yo le recomendaría, porque ahí está muy condensado, y después puede seguir explorando, el libro de Mario Vargas Llosa, El llamado de la tribu, ¿no? Sí. Donde él hace un repaso brillante, preciso, muy, muy condensado. Y no es denso. No, y es muy, digamos, tiene una llegada fácil a las personas que están ante los temas que tú mencionas. Es la trayectoria de Mario Vargas Llosa, cómo llegó a pensar esto, quiénes son los principales, quienes más han incidido en él como pensadores liberales. Y ese libro yo lo recomiendo mucho, porque es un punto de partida, la primera exploración, y a partir de ahí, si a uno le interesa, puede seguir y decir, estos autores me interesaría profundizar, que sé yo, Hayek, me interesaría Mises, me interesaría Popper, me interesaría Isaiah Berlin, pero ahí uno tiene el mapa, y eso lo recomiendo realmente con mucho cariño, y creo que el que está interesado deberá leerlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos. Les recomiendo que si algo les gustó, si algo les llegó de esta entrevista, por favor la compartan con todo el mundo, porque creo que algo como esto debe compartirse y debe no solo escucharse, sino también criticarse y plantearse nuevos objetivos en la vida. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias.